conciencia de herederos. Necesitamos ser despertados a una conciencia superior que la conciencia normal, natural, con la que nosotros vivimos habitualmente. Hay una conciencia espiritual y es la que proporciona Dios, pero también hay una conciencia carnal y es la que proporcionan nuestros sentidos físicos. Y nosotros tenemos por el Espíritu que empezar a darnos cuenta cuál es la conciencia que está gobernando nuestras vidas. Y creo que el Espíritu nos va a permitir entender aquella conciencia que Él puso en nosotros cuando nos despertó hacia una nueva vida. Ustedes recuerden que el apóstol Pablo tiene una expresión, está hablando en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3 para nosotros. Pablo, recuerden que escribió toda una carta, pero para nosotros hay un capítulo 3, y en el verso 6 de ese capítulo dice: el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, y aclara que es un ministro de un nuevo pacto. Un ministro del nuevo pacto no es un ministro de la letra, o sea, no es un ministro que sabe cosas sobre Dios, no es un ministro que sabe Biblia solamente. Estoy diciendo solamente, ¿sí? No me dejen la palabra no sabe, sino solamente, porque es todo. Sino que dice, sino del Espíritu. Porque la letra, y acá Pablo lo que está diciendo, la letra por sí misma mata, la letra por sí sola mata, y aclara, mas el Espíritu vivifica. Lo que está diciendo Pablo es que cada uno de los que fue seleccionado por Dios para ser parte de su reino es un ministro del Espíritu. No es un ministro que apunta a conocer mensajes, palabras, predicadores, sino que es un ministro del Espíritu. Y un ministro del Espíritu entiende que lo que hace la palabra de Dios es entrenar al espíritu del hombre. No entrena al Espíritu Santo, pero habilita los canales para que el hombre sea entrenado en el espíritu. Nosotros no entrenamos el alma y sus deseos carnales. Amados, no entrenamos el alma para que muera, pero tampoco entrenamos el alma para que viva. Absolutamente ninguna de las dos facetas es la de un ministro. Un ministro, alguien que fue seleccionado por Dios, no se propone entrenar al alma y a sus deseos carnales. No mata los deseos carnales, sino que a lo que apunta es que el espíritu sea vivificado. Por eso entrenamos al espíritu, fortalecemos al espíritu. La palabra de Dios hace que sea fortalecido el espíritu, no hace que el alma sea fortalecida. Por eso toda palabra que apunte a fortalecer el alma o a darle determinado protagonismo es una palabra que lo único que va a hacer es seguir separando a las personas de Dios. Por eso cuando dice la letra mata, es separa a las personas de Dios. No es que la letra te da un letrazo, ¿viste? Te tiran con una I y te la clavan en el pecho, sino que lo que está diciendo es que la letra por sí misma separa de Dios. Entonces, digan conmigo, entrenamos al espíritu para que oiga al espíritu. Vuelvo a decirlo, no entrenamos el alma para matar el alma, sino que entrenamos al espíritu para que oiga al espíritu, porque si el espíritu oye al espíritu, el espíritu se enciende y todo lo que venga de cualquier otra fuente no será oído, sino que solo oiremos al Espíritu de Dios y viviremos por el Espíritu. Vivir por el Espíritu es ser entrenados en el Espíritu. Por eso la obra de cada uno de nosotros, cuando el Señor, y quiero decirles que es para todos, cuando el Señor dijo vayan y hagan discípulos, es hagan discípulos del Espíritu. No hagan discípulos porque les van a enseñar una doctrina. No hagan discípulos porque les van a enseñar una nueva religión o una nueva manera de ver la vida. No, lo que les van a enseñar
lo que les van a llevar es el entrenamiento hacia el espíritu. Vamos a fortalecer el espíritu. Que hoy sea una noche en la que entendamos que lo que tiene que ser fortalecido en nosotros es el espíritu. Si vos apuntás al pecado, a vencer el pecado, ¿sabés lo que te va a pasar? El pecado te va a gobernar. Pero si apuntás al espíritu, el espíritu de Dios, unido a nuestro espíritu como ya está, pero nuestro espíritu, aprendiendo a oír al espíritu, se va a fortalecer de tal manera que los deseos carnales van a quedar bajo el gobierno del espíritu. Entonces, amados, no apuntes a la rama, apuntale a la raíz. Y la raíz es que el espíritu sea el que nos gobierne. Por eso somos mentores del espíritu. La palabra entrena al espíritu. Entendido esto, hay algunas cosas que me gustaría que podamos desarrollar. Lo primero es entender que nosotros fuimos enviados a este mundo con una función específica. A ver, lo que fue enviado es Cristo a través de su iglesia. ¿Estamos claros? El Señor nos seleccionó y después se impartió en nosotros, y eso fue un envío de Dios para que como iglesia, demos a conocer al Señor en la tierra. Eso es una misión específica para la iglesia. Pero cada uno de nosotros, dentro de esa misión global, general, corporativa, como iglesia, fue enviado a algo puntual. A dar a conocer al Señor, pero de una manera específica. Y cada uno de nosotros va descubriendo esa manera específica. No significa que nosotros, separados de Dios, vamos a poder dar a conocer al Señor, pero sí unidos a Él y como cuerpo, cada uno. Por eso la Escritura habla de los miembros bien concertados entre sí. Cada uno de nosotros tiene una forma que encaja en la del otro, para que juntos demos a conocer al Señor, como uno, como cuerpo. Por eso, lo primero que tenemos que entender es el espíritu de reconciliación. ¿Qué significa reconciliación? Que yo encajo en el cuerpo, encajo en mi hermano, encajo en el que está al lado. ¿Dónde encajo? Obviamente es un encaje espiritual, ¿sí? Porque a veces nosotros queremos encajar carnalmente. Entonces decimos cosas como esta: ay, aquellos van por un lado, aquellos van por el otro, este me saluda, este no me saluda, este me ve, este no me ve, puedo hacer esto. No tiene nada que ver un encaje carnal, es un encaje espiritual. Y eso significa que si encajamos como Dios diseñó, para eso nos va puliendo el Señor. ¿Sabes para qué te pule el Señor? Para que la forma tuya encaje con la del otro. Y la mía, ¿sí? Por eso dice hierro con hierro, ¿qué dice? Se pulen, se aguzan, se van limando. Limar no es, es mi lima, como lo dijimos tantas veces. Limar es que voy teniendo la forma que Dios necesita para encajar en el otro. Pero tu forma es única en el espíritu. Es una forma única y necesaria. Decile a que tenés al lado, tu forma es única y necesaria. Y tu hermano dijo, gracias a Dios. Pero esa forma, ese diseño, eso para lo que estás en la tierra, nadie más lo puede cumplir por vos, ni por mí. Nadie va a hacer lo que tenés que hacer vos. Nosotros somos como especies de células terroristas. Veo que las células terroristas están por ahí años en una nación, años en un país, y nadie se entera. Quizás la persona es un carpintero, pero las células terroristas por ahí están años en un país, se desarrollan hasta que viene la orden de decir ahora. Y ahí se manifiesta el atentado. Cuando les dicen ahora. Y ahí saben para lo que están. Saben para lo que fueron puestos en ese lugar. Así que nos vamos preparando para el momento oportuno, para el momento justo, para hacer esa pieza fundamental. Ahora bien, en eso se basa el amor de Dios. Dios nos ama y aspira
a que seamos lo que Él determinó que seamos en la tierra. Dios no aspira a otra cosa a que no sea a que seamos lo que Él determinó. Y esto contrasta con el yo soy y que Dios me apoye. Yo soy, yo digo, yo hago y que Dios me respalde. Yo soy, yo digo, a mí me parece, yo creo y Dios tiene que seguirme. No, esto contrasta. Es porque es Dios el que determinó. Hay una forma y Dios nos ama haciéndonos a esa forma. Así que hoy es un buen día, noche en este caso, tarde noche, como les guste a ustedes, para pensar en alcanzar aquello para lo que fuimos creados. Hoy es una buena noche para que pensemos en alcanzar aquello para lo que fuimos creados y no en pensar aquello para lo que nosotros consideramos que fuimos creados. Y es una buena noche para que en función de esto dejemos atrás lo que estorba y encaminarnos hacia la meta. ¿Cuántos quieren dejar lo que estorba? No hablo de parejas, ¿sí? Ni de hijos, ni de padres. Dejemos lo que estorba. Decilo conmigo, dejemos lo que estorba para encaminarnos hacia la meta. No es otra cosa de lo que dijo el apóstol Pablo. Me despojo y me extiendo. Lo que estorba. El escritor a los Hebreos dice, despójense de todo peso y de pecado que asedia y corran la carrera que tenemos por delante. Entonces es momento de pensar en despojarnos de todo estorbo. Y en función de esto, me gustaría que podamos hablar de un estorbo muy importante. La conciencia. Digan conmigo, la conciencia. Depende del estado de nuestra conciencia, puede ser un gran estorbo o un acelerador para hacer lo que Dios diseñó. Depende del estado de nuestra conciencia, reitero, puede ser un estorbo o un acelerador. Una conciencia que estorba tiene que ser alertada de que está estorbando. Y una conciencia que es un acelerador, y ahora vamos a definir cuál es la que estorba y cuál es la que nos acelera, pero una conciencia que es un acelerador tiene que ser profundizada en el conocimiento del Señor para que acelere más. Y de esa manera poder vivir cada día de nuestras vidas cumpliendo aquello para lo que fuimos creados. Así que entendiendo esto necesitamos tener en cuenta al menos 4 cosas. Número 1 para los que están anotando. Y para los que no están anotando también se lo voy a decir, pero el que está anotando lo va a escribir. Número 1, lo que decidimos que nos gobierne, va a influir en nuestra manera de oír. Lo que decidimos que nos gobierne va a influir en nuestra manera de oír. Número 2, lo que oímos es a lo que le vamos a prestar atención. Hace unos días decíamos, venir a un auditorio no te cambia nada. Venir a un auditorio no produce absolutamente nada. Cumplir actividades en una congregación no produce absolutamente nada. Hacer cosas para Dios no produce absolutamente nada en nuestro interior. Ni siquiera una ofrenda, ni siquiera una expresión de generosidad hacia un hermano, hacia la congregación. Nada de eso produce absolutamente nada. Por eso tenemos que tener bien en claro cómo se produce la transformación interior en lo que Dios diseñó. Y una de las cosas que va produciendo transformación, no lo es todo, es el oír. Y ya vamos a desarrollarlo. Por eso
lo que oímos es a lo que le vamos a prestar atención. Si yo oigo mal, voy a prestar atención mal. De ahí la concentración en la palabra. De ahí la concentración a oír al Espíritu. Vos no tenés que estar pendiente de mí. Vos tenés que estar pendiente, y yo tengo que estar pendiente del Espíritu. Por eso empezamos diciendo, entrenamos al Espíritu. ¿Para qué? Para que oiga al Espíritu. Tu misión y la mía, tu función y la mía, en días de palabra, que debería ser todos los días, es que sea entrenado el Espíritu para que oiga al Espíritu. Porque si vos oís al Espíritu, vas a estar oyendo la palabra con claridad, con nitidez. Y cualquier cosa que esté por afuera de la palabra, el Espíritu te va a decir, esto no me corresponde, esto no tiene que ver conmigo. Entonces vos no vas a estar evaluando si yo digo la verdad o no digo la verdad. El que va a estar evaluando eso va a ser el Espíritu, y va a ser una señal en vos bien clara, bien nítida, y obviamente respaldada por las Escrituras, de que estoy hablando verdad o estoy hablando lo que a mí se me ocurre. Vos vas a tener certeza del Espíritu, pero para eso oír en el Espíritu. Lo tercero, a lo que le prestamos atención es a lo que obedecemos. Le presto atención a lo que oigo, pero a lo que le presto atención verdaderamente, yo le voy a obedecer. Yo voy a obedecer a lo que preste atención. Y prestar atención es mucho más que estar mirando a un predicador. Prestar atención es verdaderamente estar atento a las necesidades del Espíritu conmigo. No con Fernando, conmigo y con ustedes, cada uno, ¿sí? Prestar atención, amados, es estar atento a las necesidades del Espíritu. Y tenemos que saber que a lo que le prestamos atención es a lo que vamos a obedecer. No vas a obedecer a otra cosa que no sea a lo que le estés prestando atención. Por eso la importancia de prestar atención y bien. Estar claros en lo que oímos. Y número 4, somos transformados en aquello a lo que obedecemos. Cada uno de nosotros será transformado a la imagen de lo que obedece. Ahí tenés que evaluar a qué le estás obedeciendo en tu vida, porque vas a ser transformado a lo que estés obedeciendo. Si te estás obedeciendo a vos mismo, vas a ser transformado en vos mismo. O sea que descartado para el propósito eterno. Si estás obedeciendo a personas, vas a ser transformado a imagen de personas. Ahora, si estás obedeciendo al Espíritu, vas a ser transformado a la imagen del Espíritu. Por eso es muy importante saber a qué le estoy prestando atención para saber a qué le obedezco. Si estás obedeciendo a lo que te dice el dinero, vas a ser transformado en un adorador del dinero. Si estás prestando atención a lo que te dicen tus instintos pasionales y tus instintos carnales, vas a ser un carnal por más que vengas a una congregación. Si estás prestando atención a lo que te dice simplemente tu mente acerca de cómo debería ser la vida, vas a ser transformado a lo que te diga tu mente de cómo debería ser la vida. No es tan complicado el Evangelio. No es tan complicado ser entrenado en el Espíritu. Pero nosotros le ponemos demasiadas cosas en el medio, demasiados condimentos. Por eso a veces se demora la transformación, se demora la madurez. Dios está llamando a su iglesia a que se despierte, para que sea madura, para madurar. Recién algo oraba Victoria y necesitamos entender que Dios nos está convocando a salir de la mente de oyentes subsidiados a la mentalidad de tomar las cartas en el asunto para hacer en la tierra lo que el Espíritu ya dijo. En este tiempo tenemos que dar una muestra de que Dios nos gobierna para gobernar. Así que decíamos que el estado de nuestra conciencia es fundamental para que no sea un estorbo o para que sea un acelerador. Y decíamos recién que somos transformados en aquello a lo que obedecemos. Uniendo estas dos cosas, llegamos a la conclusión, amados, que el estado de nuestra conciencia va a determinar a lo que obedecemos. El estado de nuestra conciencia, cómo esté nuestra conciencia, va a determinar a aquello a lo que le estamos obedeciendo.
Hay personas que a veces dicen, yo tengo la conciencia tranquila. ¿Cuántos de nosotros alguna vez dijimos, yo tengo la conciencia tranquila? Que los demás se arreglen, yo tengo la conciencia tranquila. No quiero ver las manos levantadas. Sean solidarios conmigo, seamos sinceros entre nosotros. Dice la Escritura, no se mientan los unos a los otros. Amado, tener la conciencia tranquila no siempre es sinónimo de tener la conciencia limpia. Yo puedo tener la conciencia tranquila, pero tener la conciencia sucia. Porque el que juzga mi conciencia no puedo ser yo. El que juzga mi conciencia es el Señor. Porque si la juzgo yo, entonces me voy a obedecer a mí. No voy a ser transformado a la imagen de Dios. Por eso el juicio sobre la conciencia no lo puedo tener yo. Hay personas que dicen, tengo la conciencia tranquila, pero no significa que tengan la conciencia limpia. ¿Y cuál es la diferencia? Amados, muchos tienen la conciencia tranquila, pero están separados de Dios, aún adentro de las congregaciones. Porque tienen paz mental, porque toman decisiones conforme a su propia conciencia, pero no conforme a la conciencia del Espíritu. Entonces están en paz consigo mismos, pero no hay paz de estar unidos al Espíritu. ¿Cuándo una persona tiene la conciencia tranquila? Cuando hace lo que le conviene a ella misma, y eso le da paz. ¿De dónde viene la tranquilidad? La tranquilidad viene de hacer lo que me conviene, y eso, lo que me gusta, y eso me da paz. Lo que me conviene a mí, no tanto lo que le conviene a Dios. Yo hago lo que me conviene a mí y voy a estar tranquilo. Mi conciencia va a estar tranquila. ¿Cuánto hicimos alguna vez lo que nos convenía a nosotros y la conciencia estuvo tranquila? Hasta que vino Dios y ahí nos enojamos, porque viene la confrontación. Y ahí nos vamos de acá diciendo, la palabra me confrontó porque yo estaba tranquilo. Claro, estaba tranquilo en tu conciencia. La conciencia que nos da Dios no es para hacer lo que nosotros decidimos que nos conviene. La conciencia que nos da Dios es una conciencia para entender lo que a Dios le conviene. Que en definitiva es lo que a nosotros nos conviene. Es lo que al Espíritu le conviene. La plenitud de Dios, amados, no está en tener la conciencia tranquila. Dios no se manifiesta en plenitud cuando las personas dicen, yo tengo la conciencia tranquila. Dios se manifiesta en plenitud cuando el reino se manifiesta en la tierra. La persona es plena cuando a través de ella el reino se puede manifestar en la tierra. Ahí la persona experimenta plenitud. Mientras tanto va a experimentar tranquilidad, mientras tanto va a experimentar paz aparente, mientras tanto va a estar tranquila a sí misma, pero nunca va a experimentar plenitud. ¿Y sabes cómo te das cuenta? Porque esa tranquilidad le dura 3 o 4 días, una semana, un mes, 2 años. Y tarde o temprano vuelve a necesitar cosas que le den tranquilidad. Yo sé que ustedes no, pero conocen gente. Ahora bien, dice la Escritura que la sangre de Cristo limpió nuestra conciencia, pero con un fin. Esto está en Hebreos capítulo 9, verso 14. Lean completo porque tiene un contexto. Habla de los sacrificios que se ofrecían en los tiempos antiguos y que esos sacrificios limpiaban temporalmente a las personas. Eran sacrificios de hacer, para que la sangre quede como la sangre de los machos cabríos, de los animalitos, quede como un símbolo de que se estaba limpiando a las personas. Eso es un simbolismo para nosotros, de que a veces nos sentimos limpios por el hacer, por el esfuerzo, por las fuerzas. Hablaba con una persona hace unos días y le decía acerca de una situación. No te creas que porque alguien está en un púlpito, ora y la gente llora, ese esté haciendo
la voluntad de Dios. Necesitamos discernir, porque a veces podemos tener la palabra justa, el pensamiento exacto, bien dicho, la administración, el clima y todo lo que en una reunión puede manifestarse, pero la persona no está bajo el gobierno de la conciencia de Dios, sino que está bajo el gobierno de su propia conciencia. ¿Por qué? Porque la persona cree que por hacer está limpio ante el Señor. Y ni hablar si Dios respalda. A veces, amados, pasan cosas en el espíritu, y vos y yo conocemos situaciones, y hasta capaz que nosotros mismos lo hicimos, de grandes manifestaciones. No, sabés, le prediqué y hablamos de todo lo que hicimos, pero después nos vamos a dormir a la noche y la pregunta es: ¿cómo está la conciencia? ¿Tranquila o unida a Cristo? Porque si el reino no se está manifestando, ¿y qué es el reino manifiesto? Bueno, los invitaría a que vean las prédicas anteriores, para no tener que robarle tiempo a esta. Pero el reino manifiesto es una obediencia total y ridícula a lo que Dios decide. Pero no es lógico, no. A los ojos tuyos no, pero yo no estoy trabajando con la lógica o con que las cosas salgan lindas. Yo estoy trabajando para que vos encajes en el propósito eterno. Yo no sé si ustedes están al tanto de un muchacho que se llamaba Oseas en la Biblia, ¿no? Oseas. ¿Conocen a Oseas, el profeta? Dios al profeta Oseas le da una orden totalmente ridícula. Muchacho que se había guardado toda la vida para el Señor. Toda la vida. Lo levanta como profeta, lo envía. Y le dice: ¿sabes qué, Oseas? Necesito que te cases con una prostituta. Yo que me guardé toda la vida. A mí. Oseas fue e hizo lo que tenía que hacer. Y le dijo: ¿sabes qué, Oseas? Te vas a casar con la prostituta, pero ¿sabes qué va a pasar? La prostituta va a seguir estando con otros hombres. O sea que vos la vas a amar, pero ella no te va a amar. Ella va a estar con otros. ¿Y sabes qué? Cada vez que esté con otros, la vas a ir a buscar. Y la vas a traer. Porque yo quiero dejar reflejado cómo se maneja el pueblo conmigo. Lo que es mi gracia. La gracia es ridícula, amados, para el entendimiento humano. Es bajar la cabeza para que el reino verdaderamente se manifieste. A veces duele la gracia, pero es tremendamente efectiva para la plenitud del Espíritu. Porque lo que duele en un momento, luego se manifiesta Él y nos completa. No se trata de lo que yo creo que debería ser Dios, sino que se trata de lo que Dios me manda para que su reino se establezca en mi corazón, primeramente, y luego hacia afuera. ¿Pero Dios no me entiende? Sí, te entiende. Pero la salida no está en que Dios te entienda. La salida está en que vos hagas lo ridículo que Dios te está pidiendo que hagas. Que ames a tus enemigos, que pongas la otra mejilla, que permitas que su reino se establezca más allá de tu justicia. Y vas a sentir la completitud del Señor. Y a un mundo tan necesitado de derechos, decirle: no, tus derechos son entendibles, pero lo que se necesitan es, en esta tierra, son personas que entiendan no obligaciones, sino obediencia ridícula y extrema.
Así que la plenitud de Dios no está en tener la conciencia tranquila, sino en que el reino de Dios se manifieste en la tierra. Dice la Escritura: pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha. Y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. ¿Para qué nos limpió la conciencia? Para que lo podamos servir en libertad. Para que podamos cumplir la razón de nuestra existencia. Y es que seamos instrumentos de Dios para la manifestación de su reino en la tierra. Entonces entendemos que la limpieza de Dios es con un fin. Digan conmigo: ser efectivos para lo que nacimos. Esa limpieza que el Espíritu hizo significa que Dios reformateó nuestra conciencia. ¿Entendemos el término reformateó? Estaba formateada la mente de una manera, la conciencia estaba formateada de una manera, y Dios la reformateó para que deje de tener conciencia de todo lo vivido, para que la conciencia no hable de todo lo que vivió y de lo que todo, por lo que vivió lo que se merece, y por lo que no vivió lo que se merece, y por lo que vivió y no vivió tendría que ser, etcétera, etcétera, sino que la conciencia nos transforma, nos está siendo reformateada para volver a la mentalidad desde el principio, desde antes de que nosotros aparezcamos en esta tierra. Dios nos reformatea la conciencia para ir a ese lugar. Antes de que aparezcamos en esta tierra, había una conciencia limpia de todo lo que después la contaminó. Y ahí nos está llevando el Señor. ¿Cuál es el fin de reformatearnos la conciencia? O sea, de limpiar nuestra conciencia. Número 1, ver nuestra condición real. Y ahí les divido la palabra real en dos partes. Nuestra condición real, o sea, la verdadera, pero también nuestra condición real, nuestra condición de realeza. Somos realeza, somos linaje de Dios, dice la Escritura, linaje escogido, un sacerdocio santo, un pueblo adquirido por Dios para dar a conocer las buenas obras. Y lo segundo, manifestar el reino. Para eso nos limpió la conciencia. Con la conciencia limpia vemos nuestra condición real, y al ver nuestra condición real podemos manifestar el reino de Dios. Quien no se ve como Dios lo diseñó, nunca va a poder manifestar el reino de Dios. Van a poder manifestar doctrinas, van a poder manifestar religiones, van a poder decir, ay, aguante a G, aguante lo que vos quieras, pero nunca van a poder vivir y dar a conocer el reino de Dios en la tierra. Nunca van a vivir conforme a aquello para lo que nacieron. ¿Qué significa conciencia según Dios? Es la capacidad de distinguir el bien y el mal. En el humano común, que no conoció nunca al Señor, esa conciencia está corrompida por el pecado. Nosotros tenemos la conciencia, si no estamos en Cristo, corrompida por el pecado. Pero Dios da a los herederos la capacidad de no pensar conforme a la conciencia de pecado. Entonces nos da la capacidad de distinguir no el bien y el mal, sino en hacer lo que conviene de lo que no conviene. ¿Y cómo me doy cuenta si hago lo que conviene o hago el bien? Bueno, porque hacer el bien significará hacer lo que a mí me gusta hacer y yo estar tranquilo. Hacer lo que conviene es para que el reino de Dios se dé a conocer. Por eso la conciencia que nos limpió el Señor es para hacer lo que conviene, para que su reino se manifieste. Decirle a alguno que tenga cerca, tenés la conciencia limpia para hacer lo que conviene. Ahora, hay 4 tipos
de estado de conciencia. 4 tipos de estado de conciencia. El primer tipo de estado de conciencia, decirle a alguno que tengas por ahí, esto no es para vos. Pero lo tenemos que saber. Porque, ¿se acuerdan cuando cantamos Majestad hace un ratito? Tu gracia me encontró tal cual soy, no era nada y tú me diste valor. Bueno, esa era la primera conciencia, el primer estado de conciencia, antes de conocer al Señor. Antes de que el Señor se dé a conocer a nosotros, antes de que el Señor nos muestre quiénes éramos en Él, la conciencia estaba sucia o corrompida. Ese es el primer estado de la conciencia, sucia o corrompida. Quiero decirte que esa hermosura que ves cuando nace un bebé, que decís qué cosita linda, tiene la conciencia sucia y corrompida. Por más hermosa que sea la criaturita, tiene la conciencia sucia y corrompida. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor se dé a conocer en él o en ella. Por eso papá, mamá y aún hijos que están en entendimiento, porque a los chiquititos no le podemos decir que entiendan ahora, tienen que entender que Dios no se maneja con herederos de herederos. Dios tiene herederos o no tiene nada. Por eso, venir a una congregación, porque nuestros padres vienen a una congregación, no alcanza. Yo tengo que orar para que se me revele la vida de Dios. Cada uno de nosotros. No es por añadidura, no es por costumbre, no es por tradición, no es porque vienen mis viejos y bueno, como yo vine siempre, Dios está conmigo. No, no, no. Corremos el riesgo de estar metidos en una religión. Aunque se predique lindo, el mensaje sea diferente. Por eso lo primero que tenemos que entender es que es personal la limpieza de la conciencia. Sucia o corrompida es el primer estado, es para los incrédulos. Los incrédulos no pueden decidir porque están ciegos. Pueden decidir entre el bien y el mal que a ellos les conviene o que consideran moralmente correcto, pero están ciegos. El incrédulo está ciego. Por eso a veces, amados, queremos hablarle a alguien del Señor, pero le estás hablando a un mueble porque está ciego. Y otro día hablamos con más profundidad de eso porque no vamos a tener tiempo hoy. La segunda conciencia es la influenciada. Quiero hacer un paréntesis. ¿Hablamos otro día o me preguntan y yo respondo? No hay problema. Pero ahora no. Ahora no se van a poner a preguntar si levantaban la mano. La segunda es la influenciada. La persona que está con la conciencia influenciada ya fue limpia por el Señor. La conciencia influenciada es una conciencia que ya fue limpiada por el Señor. Se aplica lo que hablábamos recién. La sangre de Cristo limpia la conciencia. Ya está esa conciencia limpia, sin ningún tipo de lastre ni de peso. Pero si la persona no madura, esa conciencia puede ser influenciada. Y en esta influenciada entra contaminada por pensamientos de personas, o mejor dicho, por pensamientos y personas. Es una conciencia débil, todavía está en formación. Puede ser contaminada. Y acá entra de todo, amados. Entra miedos, entran los traumas. Una conciencia puede ser influenciada por los miedos. Una conciencia puede ser influenciada por los traumas. Una conciencia puede ser influenciada por situaciones de la vida. La persona no tiene la capacidad de decidir, pero tampoco busca ayuda real, concreta, específica. O sea, la persona que está influenciada va al médico. El médico le dice, tomate una amoxidal cada 8 horas y la persona se va a comprar un ibuprofeno. Porque le duele y no entiende que la infección primero tiene que desaparecer para que deje de doler. Porque si primero me tomo el ibuprofeno, la infección va a seguir por más que el dolor se calme.
necesita salir la infección. Entonces la conciencia influenciada puede ser influenciada por miedos, traumas, situaciones de la vida, complejos de superioridad, complejos de inferioridad. Como decíamos, por personas. Puede ser influenciada por religiosidad. Puede ser influenciada por pasiones no resueltas, pasiones desordenadas. Eso me lleva a querer tener un Dios, pero no obedecerlo porque me gusta lo que hago. Puede ser influenciada por la angustia. ¿Qué es la angustia? La ansiedad, el exceso de futuro. Una persona que tiene exceso de futuro está pensando constantemente, ¿qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Cómo lo haré? Y dice, pará. Dios dice, espera. Yo te limpié la conciencia del futuro. Pero también puede ser influenciada por la nostalgia. ¿Y qué es la nostalgia? Exceso de pasado. Todo tiempo pasado, y cuando yo antes, y cuando yo, ya está, ya pasó el pasado. En el pasado el tango arranca. ¿Viste los tangueros que están? Y aquel sueño que nunca logré. Ya está. Chan, chan. Hacé conmigo, chan, chan. O sea, él terminó, eso es chan, chan. Me gustaría, boludo, si yo tendría de vuelta 18 años. Bueno, tenés 50, ya está. Y si yo tendría la edad que tenés vos, y bueno, la tenés otra. Es la nostalgia, te vuelve para atrás. Y como decíamos, la otra es la ansiedad te manda para adelante. ¿Y cómo me gustaría estar acá? ¿Cómo me gustaría estar allá? ¿Cómo me gustaría tener esto, tener aquello, tener lo otro? ¿Cómo me gustaría que vos seas así, que vos seas así? Y constantemente pensando cómo le gustaría que sea la vida. Bueno, quiero decirte algo, ¿quieren solucionar los problemas de angustia? Pues tenés la vida que tenés que tener. Acabo de resolver todos tus problemas de angustia. Porque si tendrías que tener otra, tendrías otra. Pero tenés la vida que tenés que tener. Salgamos de la irrealidad, porque le empezamos a meter la vida que yo quiero que tengan los demás. Yo quiero que el otro viva como yo creo. ¿Viste esas personas que ustedes conocen, que tampoco están acá, pero que dicen, vos tendrías que haber reaccionado de esta manera? ¿Por qué? Yo no debo reaccionar como quiero. Si la conciencia de Dios está en mí, yo no reacciono como quiero, yo reacciono como debo, ¿está claro? Pero tampoco puedo reaccionar como el otro necesita que yo reaccione. Así que todas estas cosas nos cauterizan, o mejor dicho, nos influencian la conciencia. Primero, sucia o corrompida. Segundo, una vez que conocemos al Señor, puede ser influenciada esa conciencia. Y quiero decirles que si no se soluciona el problema de influencia, si yo continúo siendo influenciado por una conciencia que no está limpia, si yo continúo siendo influenciado, como decíamos, por los miedos, la angustia, por otras personas, por la ansiedad, etcétera, etcétera, amado, puedo correr el riesgo de entrar en la otra conciencia. Y es la conciencia cauterizada. Busquen en la Escritura. Todo lo que digo está, pero a veces no hay tiempo para citar versículo por versículo. ¿Cuál es la conciencia cauterizada? La conciencia cauterizada es de esas personas que decidieron dejar de oír a Dios y volvieron a la conciencia corrompida. Y es más difícil salir de una conciencia cauterizada que de una conciencia corrompida. Porque el que está cauterizado decidió dejar de ver y oír. El otro no puede porque no sabe, no conoce, pero el que tiene la conciencia cauterizada es alguien que decidió deliberadamente dejar de ver u oír la palabra de Dios. Si nosotros no resolvemos la conciencia que es como que actúa influenciada,
hay un enorme riesgo de terminar acá, en conciencia cauterizada. Y como decíamos, nuestra condición va a ser peor que la de un ciego. O sea, seríamos un ciego que ve menos que un ciego. Porque, amado, el ciego no ve. El cauterizado decide no ver. ¿Sabe lo que hace alguien cauterizado? Mírenme. Eso hace alguien cauterizado. Deja de ver y deja de oír, porque no le conviene lo que ve y no le conviene lo que oye. La influencia le ganó. La influencia fue superior. Ahora, ¿cuál es el problema y por qué la conciencia queda cauterizada? ¿Ustedes quieren saber la verdad o quieren que les dibuje la conciencia? Amados, el que tiene la conciencia cauterizada corre peligro de volverse enemigo de Dios y creer que sigue siendo amigo de Dios. Es esas personas que a veces dicen, yo a Dios no lo voy a dejar. El problema es que hay que ver si Dios no te dejó a vos, porque tenés la conciencia cauterizada. ¿Conocés personas que están en cualquiera y dicen, pero yo a Dios nunca lo voy a dejar? ¿Conocen? Yo al Señor nunca lo dejo, nunca lo voy a dejar. Está esto. Porque nosotros no tenemos que pensar que nosotros dejemos o no dejemos a Dios. Tenemos que pensar que Dios no nos deje a nosotros. ¿Pero cómo? Si el Señor dijo que estaré unido a Él por siempre. Sí, sí, sí. Pero en Él. Si yo opero en mí, yo corro un gran riesgo de seguir diciendo que soy amigo de Dios y estoy enemigo de Dios. Porque si fui puesto en la tierra y alumbrado para algo y me dedico a otra cosa, automáticamente me transformo en enemigo de Dios, enemigo de la cruz. ¿Y qué es lo que cauteriza la conciencia? El decidir no oír la palabra de Dios para oír a la influencia. Eso es lo que cauteriza la conciencia. ¿Cómo puedo vivir libre de una conciencia cauterizada? Decidiendo oír siempre la palabra de Dios, oír, prestar atención y dejar que esa palabra me gobierne, aunque me duela, aunque me cueste, viendo frutos a largo plazo, no frutos a 15 días, 5 minutos. Pero si decidimos oír más a la influencia que a la palabra de Dios, amados, estamos a segundos de que quede cauterizada la conciencia. Mirá, si vos tenés la palabra de Dios que viene y te dice, andá para la derecha, y por la influencia vos decidís ir para la izquierda, vos tenés que saber que ya automáticamente tu conciencia empezó a ser cauterizada. ¿Cuántos vieron alguna vez a alguien soldando? ¿Sí? Viste que el soldador arranca por una liñita y vas viendo cómo se va cerrando y hasta que se cierra definitivamente. Bueno, cuando empezamos a oír más la influencia que a la palabra de Dios, empieza hasta que en un momento creemos que vamos a seguir escuchando, pero no escuchamos más porque se cerró. Pero Dios está en mí. Y yo lo sirvo, y yo estoy en un púlpito, y yo canto, estoy en sonido, estoy en la puerta, estoy en todos lados. Sí, sí, sí. Pero cuando vayamos allá, no vamos a poder decir todo lo que hicimos. Cuando vayamos allá, la pregunta será, ¿cómo estaba tu conciencia cuando lo hacías? ¿Quién gobernaba tu conciencia? Decirle a alguno que tenga cerca, sacá la cara de vinagre que hay una buena noticia. Porque después está la otra conciencia, el otro estadio de conciencia, que es la conciencia limpia. Y la conciencia limpia es la gobernada por el Señor. Es la conciencia que hace lo que conviene y que cada día se esfuerza en el Señor por
el impulso de la gracia a ver cada día más y mejor la obra de Dios en Él y desde Él. Amados, Dios limpió nuestra conciencia para que podamos tomar decisiones de herederos. El heredero no es influenciado, el heredero no deja que su conciencia sea cauterizada, el heredero reacciona a tiempo y permite que el Espíritu lo lleve de más claridad a más claridad. Dios limpió nuestra conciencia, pero digan conmigo, mantener la conciencia limpia es nuestra responsabilidad. Dios ya limpió, pero mantenerlo limpio es nuestra responsabilidad. Primera de Pedro 5:8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. En otras versiones dice velad. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué significa eso? Que hay todo un sistema que está buscando influenciar la conciencia para que se cauterice y te transformes y yo me transforme en un enemigo de la cruz, en un enemigo del cuerpo de Cristo. Para que si nos deja fuera es uno menos. Es uno menos y es uno a favor. Por eso, amados, dice claramente acá, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Nosotros podemos decidir nublar la conciencia o que ocurra cada día más y más y más lo que ya ocurrió, que se profundice la limpieza. ¿Viste que hay personas que limpian arriba de lo limpio? ¿Conocés a esa gente que vas a la casa y te podés hacer unos fideos en el piso que está todo limpio? ¿Viste? Limpian arriba de lo limpio. Bueno, así sería el asunto. Limpiar sobre lo que ya está limpio. Hay un axioma que dice, lo ordenado siempre tiende a desordenarse. El Señor vino y ordenó, sea la luz, conciencia limpia. Ahora vamos a mantener. Y para mantener, ¿cómo es? Y tiene que funcionar conforme a lo que fue creado, no para lo que quiere, sino para lo que debe. Cuando nosotros estamos atentos, constantemente, expectantes a la palabra, te va a pasar y me va a pasar que ante la duda, unas pocas palabras te hagan corregir rumbo. Como que te ponen en vereda, como que te estabilizan. No necesitas muchas palabras. Porque pocas palabras en alguien con la conciencia limpia y que procura profundizar en esa limpieza, le cambian la perspectiva de la realidad al toque. Enseguida la realidad empieza a aclararse. Entonces la persona dice, yo no puedo seguir haciendo lo que hago. Voy a hacer lo que debo, lo que conviene, lo que le conviene al reino. No lo que me conviene a mí, lo que le conviene al reino. Y como voy a hacer lo que le conviene al reino, voy a tener claridad para pensar. ¿Conocés gente que está todo el día con el mismo problema? Amén al sincero que acaba de levantar la mano. ¿Por qué las personas están constantemente con el mismo problema y rumean al mismo problema y rumean al mismo? Porque están pendientes de lo que los está influenciando, pero no están pendientes de lo que el Espíritu les está diciendo. Y aunque tengan razón, yo no digo que no la tengan. Y aunque esté justificada la manera de ver la vida humanamente, pero eso no significa que sea conforme a lo que conviene, sino que estás metido adentro de todo un sistema que te va a devorar en cualquier momento. No vos, el que conocés. Yo les voy a dar 3 claves para profundizar en una conciencia limpia. Solamente aquellos que quieran profundizar en una conciencia limpia. Si no querés profundizar en la conciencia limpia, ¿para qué vas a oír las 3 claves de profundizar en una conciencia limpia? Y yo voy a terminar con estas 3 claves. Que no quiere decir que terminemos ya. O sea, voy a terminar,
La primera clave para profundizar en la conciencia limpia es oír la palabra de Dios. No hay otra manera de tener una conciencia limpia que no sea profundizando en la palabra de Dios. Recuerden la diferencia entre limpia y tranquila. A veces la gente las mezcla, ¿sí? Limpia y tranquila no es lo mismo. Hay gente que se va a dormir con la conciencia tranquila e hizo un desastre todo el día, pero se fue a dormir con la conciencia tranquila. Claro, porque se quedó tranquilo consigo mismo. Pero hay todo un tendal de gente arruinada. Esa gente que dice, yo puedo caminar por la calle con la cabeza levantada. Hay que ver si los demás no te quieren tirar esa cabeza levantada de un piedrazo. Yo a la noche duermo tranquilo. Hay que ver cuánta gente por causa de tu dormir tranquilo está durmiendo nervioso. Por eso no se trata de que tenga la conciencia tranquila. Se trata de que tenga la conciencia limpia. Expectante a que la palabra me diga, mirá que vos estás tranquilo, pero hay gente que dejaste mal. Mirá que vos estás tranquilo, pero hay que ir a pagar las deudas. Mirá que vos estás tranquilo, pero hay personas que están sufriendo. No es lo mismo tranquilo que limpio. Limpio es estar expectante a que la palabra me hable constantemente. Así que lo primero, oír la palabra de Dios para profundizar en una conciencia limpia. Número 2, prestar atención a la palabra de Dios. Porque yo puedo oír, pero no presto atención. Entonces voy a hacer un pedacito, no voy a hacer completo. No voy a hacer todo, sino que voy a hacer lo que más o menos creo que hay que hacer. Esto le pasó a un tal Saúl en las Escrituras. Hay un rey que se llamaba Saúl. Y dice que el tipo iba a la guerra y Dios lo respaldaba. No perdió una batalla. El rey Saúl no perdió una batalla, pero se la pasó de desobediencia en desobediencia. Y ahí vos tenés comprobado que vos podés ser genial, te puede ir todo bárbaro, pero la desobediencia sigue latente hasta que un día tenía tan cauterizada ustedes escuchen esto, los que no lo saben y los que lo saben se van a acordar ahora. Tenía tan cauterizada la conciencia Saúl que terminó yendo a buscar un brujo para que le diga la voluntad de Dios. Así terminó Saúl sus días. Y no solo eso, le pidió al brujo que le traiga al profeta Samuel, que se había muerto. O sea, fue a buscar un medium, en pocas palabras. Y dice que Samuel, no sé por qué Dios lo levantó de la siesta y dijo, ¿qué me venía a molestar a mí? Amados, un hombre que no perdió una batalla mientras estuvo en la tierra con Israel, salvo la última, que es la que no sabemos a dónde terminó. ¿Y qué le dijo Dios a Saúl? Prestar atención es más importante que cualquier sacrificio. Prestar atención. Yo me lo imagino a Saúl. Saúl, tenés que ir a Amalek y matar todo lo que veas. ¿Viste esas personas que están hablando con vos y vos le decís, Dios te dice que... sí, no te dejan terminar porque están hablando. ¿Qué es prestar atención? Es si me va a hablar la palabra de Dios, yo me callo. En cuerpo y en mente. Para huir, estoy expectante a la palabra de Dios. No estoy esperando que la palabra de Dios termine para justificar todo lo que yo creo que la palabra de Dios tendría que haberme dicho y me tendría que decir y dirá. Me callo, oigo la palabra y presto atención. Yo me lo imagino a Saúl. Samuel diciéndole, anda a matar a todos los Amalek, todo Amalek, no me traigas nada, no quiero absolutamente nada. Búsquenlo después en la escritura. Y Saúl mientras Samuel le hablaba, diciendo, sí, dale, Wanda, termina que tengo que ir a la guerra, dale, que tengo que ir a la batalla, dale, que tengo que ir a pelear, dale, loco, dale, si yo ya sé quién es Dios, ya estoy en Cristo, yo ya sé que el Señor es mi pastor y nada me faltará, me lo dijo mi viejo, me lo va a decir David dentro de unos años, digo, perdón, o sea, ya está todo claro, porque era profeta Saúl, ¿sí? Dice la escritura que era profeta. Me lo va a decir, sí, ya sé que tengo que tener sabiduría, listo. Y mientras tanto Samuel hablando. Para Samuel era
una boca que se movía. Lo único que escuchó que tenía que ir a la guerra, pero era una boca que se movía. Cuando se va Samuel, Saúl se da vuelta. Listo, bueno, vamos, ¿qué hay que hacer? Y hay que ir a derrotar a Amalek, vamos, que traigamos lo que se pueda. Y así fue. Y el Señor le dijo, locamente has hecho a través de de Samuel. Se me mezclan Saúl y Samuel, pero ustedes me entienden. Locamente has hecho. Y ahí le dice, prestar atención es más importante que cualquier cosa que me traigas a mí para sacrificio. Yo no quiero sacrificios. Yo quiero que me prestes atención. No quiero que hagas cosas para mí. Quiero que me prestes atención para que seas efectivo en mi reino. No me interesa lo que hagas. No me interesan tus ofrendas. No me interesan tus carneros. No me interesa que pelees las guerras para mí. No me interesa que hagas nada para mí. Me interesa que me dejes ser rey a través tuyo. Y número 3, después de oír, después de prestar atención, puede venir la tercera etapa, y es obedecer a la palabra de Dios. Si estas 3 cosas trabajan en simultáneo, vamos a vivir con la conciencia limpia y cada día más limpia. Pero si yo le traigo a Dios todos los obstáculos para no hacer lo que Él me está enviando, es muy probable que mi conciencia se contamine al punto de terminar cauterizada y viviendo en una hermosa religión, y me voy de este mundo profesando un Cristo que nunca vi ni conocí en mi vida. Que no nos pase, amados, porque la buena noticia es que el Señor nos está promoviendo, nos está proponiendo, está a través de su palabra diciéndonos, ya está, ya te limpié, tenés conciencia de heredero, te puse como mi heredero en la tierra, y mi heredero tiene un reino, y mi heredero tiene un rey, y yo quiero manifestar mi autoridad de rey a través de mi heredero, y ese heredero sos vos, ese heredero soy yo, ese heredero es la iglesia. Así que, ¿qué te parece si le ponemos punto final o fecha de vencimiento a todas las influencias que no nos permiten operar con mente de heredero? Y empezamos, por lo menos empezamos, corramos la carrera, dice Pablo. No dice, ya terminaron, corramos la carrera, saquemos obstáculos para tener esa conciencia que, si está alterada en su funcionamiento por la influencia, sea despejada hoy, sea despejada, que los traumas, amado, orá ahí donde está, vamos a orar al Señor, porque si no esto se termina siempre igual, siempre lo mismo, vienen, cantan 3 coritos, una canción, lo que sea, y nosotros nos vamos igual que como llegamos. No, amado, hoy tiene que ser una fecha clave, un momento crucial. Yo voy a decir la fecha de hoy para que nos quede claro, 27 de julio, son 8:20 de la noche. Necesitamos vencimiento que está proponiendo el Espíritu. No son fechas de vencimiento humanas, son fechas de vencimiento que propone el Espíritu. No se trata de ahora decido yo, no, se trata de momentos puntuales del Espíritu en los que abre ventanas, en los que abre puertas. Dios dice, yo soy el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Él está abriéndose a sí mismo porque Él es la puerta ante la posibilidad que nos está brindando de ponerle fecha de vencimiento a toda influencia que no nos permite vivir con la conciencia limpia, con la conciencia en la paz del Espíritu, con la conciencia gobernada por Él. Se tiene que caer la culpa hoy, se tiene que caer la condenación. El poder de la culpa, el poder de la condenación, que se lo dimos nosotros mismos. El poder de las responsabilidades ajenas, esas que por causa de que el otro no hizo, yo tampoco hago. Por causa de que lo que el otro hizo, ahora yo vivo como quiero. No, amado, se tiene que caer, se tiene que romper, porque todo eso es peso, es peso que agobia, es peso que duerme, es peso que adormece a las personas, las mantiene cautivas, las mantiene bajo un yugo, las mantiene bajo un gobierno. Amados, se tiene que caer el poder de la ansiedad, se tiene que caer el poder de los miedos. Todos los que tengan miedos, los que tengan traumas, los que hayan
vivido situaciones violentas, te arrebataron la dignidad, te arrebataron la confianza, te arrebataron cuestiones que eran muy íntimas y alguien te vulneró y alguien te lastimó. Bueno, hoy se tiene que romper eso por el poder de la palabra. Hoy eso tiene que ser absorbido. Hoy yo tengo que renunciar a que el pasado, a lo que pasó hace un rato me gobierne. Yo tengo que ponerme ante el Espíritu de Dios y decir: Señor, yo vengo al trono de la gracia porque tu palabra dice que por causa de este trono yo hallo gracia y oportuno socorro. Hoy es el día del oportuno socorro, porque la mente está limpia y ese oportuno socorro es para los herederos, para que los herederos disfruten, para que los herederos puedan ser la expresión de Cristo en la tierra. Por eso se cae, se rompe, es absorbido todo aquello que las situaciones de la vida hizo de nosotros. Amados, se tiene que caer, se tiene que romper los complejos. Todo complejo de inferioridad por causa de genética, por causa de traumas, por causa de cuestiones que en la vida me hicieron hacer o ser de una manera. Señor, se rompe, lo declaramos roto, quebrantado. Señor, todo complejo de superioridad, que es inferioridad encubierta, que por causa de bullying o cosas que me hicieron cuando era pequeño, cuando era adolescente, cuando era joven. Señor, si me he entregado a personas o a pasiones por causa de los complejos, si aún retengo personas con las que estoy enojado, que profundizaron mis complejos, profundizaron esa manera de verme, que la distorsionaron. Señor, que ahora yo me pueda ver de la manera como vos me ves, un real sacerdote, una fracción, una parte, una herramienta, Señor, de una nación santa. Santa significa con la mente limpia, con la conciencia limpia. Señor, gracias por esa conciencia limpia. Padre, que se puedan ver, que nos podamos ver. Amado, toma una posición espiritual ante esto. Pero tiene que haber un momento en el cual toda influencia que me está generando una conciencia que esté perturbada, sea absorbida por la conciencia limpia. Se tiene que absorber lo que no es por lo que verdaderamente es. Por lo que verdaderamente es. Toda religiosidad, Padre, toda religiosidad que hemos asumido para ejercer, Señor, la tarea de darte a conocer en la tierra, si lo hemos hecho con religiosidad en lugar de con obediencia, si no hemos prestado atención, si no hemos oído claramente y lo único que hemos hecho fue ser religiosos para hacer lo que entendimos que había que hacer, pero no lo que vos nos enviaste a hacer. Padre, sé que hoy nos estás dando la oportunidad de vivir libre de todo condicionamiento, de toda influencia religiosa. Señor, toda influencia de pasiones no resueltas, pasiones carnales no resueltas, instintos humanos, Señor, que estaban bajo el gobierno de esas pasiones y que le dimos rienda, que le dimos lugar y que nos hicieron tener que tomar decisiones equivocadas, nos llevaron a tomar decisiones influenciadas, la no resolución de pecados, Padre, que nos llevaron en lugar de permitir tu limpieza, nos llevaron a tomar decisiones que nos dejaron al borde de estar cauterizada en la conciencia. Padre, sea roto, sea quebrantado. Padre, nos arrepentimos, porque sabemos que vos sos fiel y justo, amoroso abogado, hermoso Rey, para sacarnos de todo lugar de condenación, de todo lugar de culpa, y nos metés mentalmente, nuevamente se activa el reino del Hijo amado en nosotros, el reino del Hijo amado, en el cual la conciencia está limpia. Deja de decirle a Dios todo lo que
te detiene, todo lo que te debilita, empezá a declarar por el Espíritu que Él ya te limpió. Que Él ya te limpió. Señor, todo aquello que nos ha tenido bajo el gobierno de la angustia, el miedo al futuro, el miedo a lo que ocurrirá, el miedo a qué será de mí, el miedo a lo que yo creo que va a pasar. Señor, cancelamos el poder del miedo, el poder de la angustia, el poder, Señor, de esa carga pesada. Había gente con carga pesada por la angustia de lo que iba a ocurrir con su vida, pero la palabra de Dios viene y manifiesta que ha sido resuelto todo en la cruz. Señor, conciencia limpia, conciencia limpia, conciencia limpia, limpia de toda nostalgia. Debería haber sido así tu vida quizás, pero no lo fue. Deberías haber nacido de una manera, pero así no fue. Deberían haberte valorado de una forma, pero así no fue. Y podés pasarte toda la vida renegando con eso, toda la vida enojado, enojada con eso, o podés determinar por el Espíritu que la conciencia limpia absorba esa realidad terrenal para que puedas disfrutar de la realidad celestial, la realidad del principio. Quizás la vorágine de la vida te llevó a tomar decisiones, te llevó a hacer cosas basada en lo que en el pasado te ocurrió, o lo que en el pasado te dijeron. Bueno, basta, Señor, hoy digo basta, hoy digo basta. La vorágine de la vida me llevó, pero hoy me estás dando un salvoconducto. Hoy se está abriendo una grieta, hoy se está abriendo una puerta. Es una noche bisagra para que yo no siga viviendo el presente y determinando el futuro por todas esas cosas. Señor, hoy se produce el punto de quiebre, el punto de quiebre, el punto final, la fecha de vencimiento a una conciencia cauterizada, a una conciencia influenciada, y se despeja por el Espíritu la conciencia y vivimos lo que ocurrió en la cruz. Y su sangre da testimonio a nuestra conciencia de lo que en el Espíritu ya ocurrió. Y lo que ocurrió es que estás limpio. Estás limpia. Estás limpio en Cristo. Estás limpia en Cristo. El pecado del otro, del que te lastimó, del que te falló, del que te impulsó a tener en tu corazón y en tu mente pensamientos de derrota, pensamientos de angustia, aún pensamientos de odio, pensamientos de bronca. Hoy se rompe el lazo y el perdón manifiesto de Dios se da a conocer en vos y desde vos. Los que están acá, los que están en su casa, es un gran momento para que lo sientas o no, te guíes por la conciencia limpia y renuncies a tu derecho a venganza para que sea la potencia de la conciencia limpia del Espíritu gobernándote. Hay un bálsamo del Espíritu. Hay un bálsamo, no retengas más, soltá y vas a ver ese bálsamo del Espíritu recorriendo todo tu ser y ya no tendrás tranquilidad, sino que te sentirás limpio, limpio de todo peso, limpio de todo agobio,
hasta las enfermedades empiezan a caer por causa de este bálsamo de paz, producto de una conciencia que vuelve a estar limpia desde el conocimiento de Dios. Su limpieza. Y te ves limpio de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. Eso está produciendo transformación. Eso está produciendo paz. Eso está produciendo gozo. Si hay lágrimas, no las retengas. Si hay gozo que sale de tu corazón, no lo retengas. Si sentís la necesidad de expresar palabras del Espíritu, hacelo. Si hay canción en tu corazón, soltala. Porque es el Espíritu dándose a conocer. Es el Espíritu dándose a conocer. Él va a alinear la canción de todos, porque es la canción del Hijo. ¡Hey! Salí del dolor. Salí por mi espíritu. Mirá la puerta que dice conciencia limpia. Salí. 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 Nada te puede detener. Es el Espíritu de Dios abrazándote, entrándote hacia la puerta que es Cristo. Es su Espíritu, es su Espíritu. Son los lazos de amor, son los lazos de gracia. Es su Espíritu, es su Espíritu. Es el Espíritu Santo abrazándote. Es el Espíritu de Dios. Libertad de heredero. Había personas que tenían en su mente todavía, creían que estaban bien, creían que estaban tranquilos, pero en su mente había influencia, pero la potencia del Espíritu de Dios limpia. Él limpia. Él limpia. Es Él. Es Cristo, amados, poniéndonos operativos nuevamente para su propósito eterno. Es la iglesia volviendo a estar operativa. Personas que puedan estar dudando, no dudes. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Tu corazón empieza a latir con un hecho está, con un consumado es. Tu corazón late en un hecho está. Hecho está. Hecho está. Hecho está. No busques el dolor, no busques aferrarte al dolor como cosa que te sostenga. No busques aferrarte a personas que te sostengan. No busques aferrarte a recuerdos del pasado que te sostengan ante la situación de dolor. No, el Espíritu te revela que hecho está. Hecho está, hecho está. Hecho está.
Y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho lo otro, no lo hiciste, pero hecho está. Hecho está. No naciste para vivir bajo condenación, naciste para vivir con la conciencia limpia de culpa y condenación. No naciste para que te gobierne lo que no ocurrió, lo que ocurrió. Naciste para ser gobernado por el consumado es, que te arranca de todo lugar de derrota y te dice: hecho está, sos más que victorioso, sos mi heredero, sos mi heredera. Yo te amé desde antes de la fundación del mundo y desde ahí decidí que seas aquel que manifieste mi reino en la tierra. Habla lo que Dios habla. Habla lo que Dios habla. Consumado es, hecho está, soy un heredero. Consumado es. El Rey me gobierna. No me gobierna nada ni nadie. Me gobierna el Rey. Él es mi Rey. Cristo es mi Rey. Cristo es mi Rey. El hecho está, determinó que Él sea tu Rey. Hoy cae el gobierno de todo aquello que te dijo que era tu Rey. Todo aquello que te dijo que era tu Rey, que era insuperable, aquello que podías, que ibas a vivir o que no ibas a vivir, no lo ibas a superar más. Hecho está. Se manifiesta su dignidad. Hay personas que siguieron adelante haciendo cosas de religiosidad, caminando en una religiosidad, siguieron por inercia, pero en el corazón, en el interior, están con la cabeza agacha, están mirando al suelo porque no se sienten dignos. Y sí, en vos no sos digno, pero Él te hizo digno. Que la muerte no te diga lo contrario, porque la vida te dice que sos digno. Todo el caminar que generó dolor ya te dice que sos digno, y eso limpia todo el dolor. Sí, Señor, declaramos tu realidad. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Decí conmigo, iglesia. Declaro, por el poder del Espíritu, bajo el gobierno de una conciencia limpia, que ha sido limpiada por la sangre de Cristo, declaro que hecho está. Consumado es. Gracias, papá. Gracias, gracias por la vida de tu palabra. Gracias, Señor, porque has definido entrenarnos en el Espíritu. Gracias, Señor, porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Y acá estamos en la tierra, expectantes a tu palabra,
oyendo, prestando atención y determinados a obedecer para que eso que diseñaste sea una realidad en nuestros días. Gracias, Señor. Gracias, papá. Amén y amén.